Feliz sábado. Amén. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Un día les voy a contar lo que nos pasó hoy antes de venir aquí, ¿verdad? Y bueno, pero gracias al Señor estamos. Y siempre estoy contento de venir, pero hoy estoy más contento, porque aquí está Omar y su esposa, ¿verdad? Así de que me alegra mucho, ¿verdad? Verlos acá y también al verlos a todos, ¿no? Como le dije. Probablemente ustedes no lo recuerden, yo ya tengo algunos años más que ustedes, pero hace muchos años había una pareja que cantaba, que sacó una canción que se llamaba Corazón de Piedra. Y claro, la canción esa de Corazón de Piedra, y claro, esa no es la única canción que habla de ese asunto, sino que en esas canciones de enamorados hay un montón de canciones que tienen ese tema, ¿no? El tema de corazones insensibles, de corazones duros, ¿verdad? Que pareciera que no responden a todas las muestras de amor, de afecto y de cariño que alguien les está dando, pero como que no les cala, ¿no? Y entonces, claro, y yo recuerdo esa canción porque es una canción que cantan en pareja. Y entonces el que le dice a ella, porque era ella la del corazón de piedra, le dice: yo ya sé, le dice, que no me correspondes porque sos orgullosa, le dice. Porque sos orgullosa. Entonces es increíble, ¿no? Como una persona, una persona pagana, pues, puede llegar a esa conclusión de que el corazón de piedra es un corazón orgulloso, ¿verdad? Es un corazón orgulloso. Pero ese asunto de utilizar el término corazón de piedra o corazón de roca, corazón insensible, corazón lleno de orgullo, no es original, ya Dios lo había hecho miles de años antes, ¿no? Miles de años antes. Y la triste realidad es que nosotros todos, como descendientes de Adán y Eva, nacemos con tendencias orgullosas. Nuestra naturaleza original con la que venimos al mundo es la naturaleza dominada por el orgullo. Y claro, en otras palabras, nacemos con corazones de piedra, ¿verdad? Así nacemos, con corazones de piedra. Durante los tiempos antediluvianos, este endurecimiento del corazón había llegado al colmo, a un extremo, tanto que en Génesis, el capítulo 6 y el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, entonces lo tenemos. Al nacer traemos ese corazón, pero estos antediluvianos dicen que no habían tratado de hacer nada para corregir eso, sino que al contrario, pareciera que ellos habían seguido fomentando esa dureza del corazón. Y este verso nos aclara una cosa. ¿Cuál? La cosa de que dice que el corazón es de donde salen los pensamientos.
En otras palabras, el corazón de piedra no lo tenemos aquí en el pecho. ¿A dónde lo tenemos? El corazón de piedra lo tenemos aquí arriba. ¿Ves? Porque de aquí no sale ningún pensamiento. Todos los pensamientos salen de aquí, ¿verdad? Y esto es importante que entendamos, pues, ¿verdad? Que el corazón, no, la mención del corazón en la Biblia no es otra cosa más que un símbolo para referirse a la mente, ¿verdad? A la mente. Y el corazón de piedra sería un símbolo de ¿qué? Sería un símbolo de la mente orgullosa, ¿verdad? ¿Estamos entendidos? Sí. Entonces, claro, llegó, ¿cómo se llama?, hasta un extremo que Dios dijo, ya con esto no se puede, ¿verdad? Ya le di todas las oportunidades que se le pueden dar a los seres humanos y corazón no admite. Yo me acuerdo que tenía un compañero de trabajo cuando daba clases en el tecnológico y claro, tenía un grupo de alumnos, algo, cosa seria, y me decía él, yo no sé qué materia le daba a él, no sé, pero me decía él, estos, me decía, están blindados, me decía. Y claro, los antediluvianos estaban blindados. Ya no importa lo que Dios hiciera, ellos seguían recto con su corazón, con su mente orgullosa y malvada, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo nos advirtió que ahora, cuando estamos llegando al fin de la historia, la situación iba a ser parecida a esa, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será también, dijo, en la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Como fue en los días de Noé. Y claro, si en los días de Noé lo común era la mente orgullosa, es decir, el corazón de piedra, ¿qué podemos esperar ahora? Pues no. Y por eso el Señor Jesús nos dio una serie de consejos. ¿Para qué? Para que nosotros no andemos confiando en otra cosa más que en la palabra de Dios. Que no caigamos en la trampa de confiar en nuestros propios pensamientos y nuestras propias opiniones humanas. Amén. Que contradicen la palabra de Dios. Fíjense que en Jeremías, y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque he escuchado cantidad de personas que dicen, no, dice, yo voy a tal iglesia porque ahí me siento bien. Ahí me siento bien. Y hay algunas religiones en donde dicen, no, mire, es que si en su corazón usted siente que esto que ha creído es la verdad, es la verdad. Terrible. Terrible. Y claro, no quiero mencionar cuáles son, pero sí dice. Así enseña, ¿verdad? Dios nos advirtió, no confíe en sus sentimientos, no confíe en su opinión, no confíe en su pensamiento. En Jeremías, el capítulo 17 y el verso 9, el Señor Jesucristo, inspirando a los profetas por medio del Espíritu Santo, dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y no se quedó ahí, sino que también agregó, ¿qué dijo?
y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y hermanos? ¿Y de cuál corazón está hablando aquí? ¿De cuál? ¿Ah? ¿De cuál mente está hablando aquí? ¿Ah? ¿Sabe cuál? De la suya y de la mía. No está hablando de otros. Está hablando de la mente de los seres humanos, de todos. De todos. Y entonces nosotros dejamos así a lo libre a pensar en nuestras propias opiniones, a lo que a nosotros nos parece. ¿Qué dice? Dice que puede ser engaño o perversidad. ¿Es terrible? Y por eso es que tienes que escuchar a algunas personas en las iglesias que dicen, sí, dice, la Biblia dice así, pero yo creo que... Hermano, ¿y a usted quién le ha dicho que el juicio va a ser sobre su opinión? ¿Sobre lo que usted cree? ¿Sobre lo que usted piensa? ¿O sobre lo que a usted le gusta? ¿Esa va a ser la norma del juicio? No, Señor. La norma del juicio va a ser la ley del Señor, va a ser la palabra de Dios. Va a ser. Y por eso el Señor dice, cuidadito con que ustedes piensen que ustedes están por encima de la palabra, que sus opiniones valen más que su palabra, que las opiniones de los hombres valen más que su palabra. Por eso es engañoso y es perverso. Seguir nuestro propio corazón, tal como lo recomiendan muchos psicólogos, y como lo vemos en las pantallas, en donde se bombardea la mente cada día. Lo que se remacha es lo contrario. ¿Qué dicen ahí? Dice, sigue tu corazón. Hermanos, toda la producción de Hollywood, las películas de Disney, que a veces cometen el error grave de ponérselas a los niños para que vayan aprendiendo este tipo de cosas y vayan aprendiendo brujería. Hermanos, ¿qué es lo que dice? Así, sigue tu corazón. ¿Y cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Y esto es lo que está remachando. Y por si no lo sabe, Aleister Crowley, uno de los satanistas más famosos que ha habido, que era el maestro de Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica, él decía que toda su ley era, que toda la ley que debemos seguir, decía él, es haga lo que quiera, haga lo que le dé la gana. Esa es la ley de acuerdo a la cual debemos vivir, decía. Es decir, que nadie te diga nada, ¿verdad? Es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos en las películas de Disney, en las películas de Hollywood, cuando vemos en todos lados, hasta en la publicidad, ¿no? Había una publicidad de zapatos que decía "Just do it". Y una vez, un pastor de alto cargo vino a dar una charla a los muchachos y les dijo: solo hagan lo que tienen en la mente. Es increíble. Hermano, esa es la esencia de la enseñanza de Satanás. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros o no? Yo no estoy claro si ustedes están claros. Levanten la mano porque está claro en esto, Ok, entonces, hermanos, recuerden, usted no puede ir por el camino de su vida siguiendo sus propias opiniones. ¿Necesitamos qué? Necesitamos la palabra de Dios. Y es interesante porque cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo, encontramos ahí un personaje que es el necio de los necios. Y es increíble cuando usted comienza a leer el libro de Éxodo y encuentra repetido, y endureció su corazón. Y para tener una muestra, leamos Éxodo capítulo 9 y el verso 34. Dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Mire, es increíble, ¿no? Había tenido evidencia suficiente del poder de Dios este hombre. Amén. ¿Sí o no? Sí, suficientes. Pero ¿qué dice que hizo? Dice: se obstinó en pecado. Terco, duro, orgulloso, corazón de piedra. ¿Verdad? ¿No? Y es triste, ¿por qué? Porque no solo fue él, sino que el verso dice: y endurecieron su corazón, él y sus siervos. O sea, eran todos, ¿verdad? Y hermanos, el mundo, hay un montón de gente diciendo de que de un día para otro va a estallar la tercera guerra mundial y que va a ser un asunto ya de otra escala, esperando, no se sabe, dicen ellos, a ver quién va a tirar la primera bomba nuclear, y que una vez la primera sea lanzada, las demás no se van a detener. Es lo que dicen. ¿Y por qué todos los genocidios que están ocurriendo, las crisis de todo tipo? Hermanos, ¿y cuál es el origen de todo eso? El origen de todo eso es la necedad humana, es el corazón de piedra. Es que ellos piensan que el hombre ha llegado a pensar que es más inteligente, más sabio, más astuto que Dios. Y por eso el mundo está como está. Si el corazón humano nunca se hubiera degenerado, si se hubiera mantenido en su estado original, así, bueno, en gran manera, como Dios lo hizo, la mente limpia, humilde, consagrada, ¿cómo sería el mundo ahora? ¿Ah? Sería el paraíso por todos lados, bondad, amor, no habría miseria, no habría enfermedad, no habría gente estresada, no habría nadie, no habría cárceles, ni hospitales, ni policía,
No habría nada de eso porque no sería necesario. Y abogados. Y Abogados, tampoco, ni médicos. Pero sí habrían agricultores y agrónomos, eso sí. Entonces, hermanos, entendamos. A veces le echamos la culpa a quién se la echa. Ya nosotros ya sabemos, nosotros no debemos echársela. Algunos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios? No. Sí, la culpa de todo esto es la necesidad de pensar que uno es más inteligente que Dios. Esa es la culpa, ¿verdad? Y entonces, y claro, los invito para que leamos otro texto allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 2 y el verso 30. Dice: mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y aquí, hermanos, tenemos que aclarar algo muy importante. Allá hay un pasaje que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y aquí dice que Dios endureció también a Seón, ¿verdad? Y entonces algunos pueden decir: bueno, pero entonces ellos no tenían la culpa porque fue cosa que los endureció. Y por eso quiero tomar el tiempo para aclarar esto. Y quiero aclararlo con un ejemplo. Supongamos que el hermano Antonio viene con su carrito bien bonito, y entonces vengo yo con mi carrito feo, y aparece de repente una vaca que me salta de un cerco de esas ramas nerviosas, y yo, por quitarme a la vaca, me hago para acá cuando el hermano Antonio viene. Y entonces vengo yo y le rayo el carro. ¿Quién me rayó el carro? ¿Ah? Yo te lo rayé. Ahora pregunto, ¿y yo te lo quería rayar? No era mi voluntad rayárselo, pero yo te lo rayé, ¿verdad? Lo mismo aquí, no era la voluntad de Dios que esto se endureciera. No, esa no era la voluntad de Dios, pero ellos, al encontrarse con Dios, ellos decidieron endurecerse. Entonces la Biblia, cuando dice que el Señor endureció su corazón, no es porque Él quería, sino porque aquellos fueron los necios. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, hermanos? Si estamos claros, por favor, díganme que sí. Para quedar claros, es como que ante la presencia y misericordia de Dios y la revelación de Dios, ellos endurecen su corazón. Es una reacción de ellos ante Dios. Oh, por supuesto, es una reacción de ellos ante Dios, ¿verdad? Es la reacción de ellos ante Dios, así es, ¿verdad? Así es de que hago la aclaración, ¿no? Y hermanos, la característica fundamental del corazón de piedra, del corazón endurecido, de la mente orgullosa, la característica fundamental de eso es su oposición a Dios. Eso es. Y la oposición a Dios puede ser de dos tipos. Puede ser llevarle la contraria de manera activa, o
llevarle la contraria de manera pasiva. ¿Cómo es eso? Bien. De manera activa es que yo digo, todo eso son cuentos, mentiras, les han lavado el cerebro. Yo no creo nada de eso. Y entonces dicen, yo soy ateo, soy agnóstico, soy cualquier otra cosa. Y eso que dice la Biblia, no, somos cuentos. Esos son los contrarios activos, ¿no? Que lo dicen, lo gritan, lo proclaman. Pero hay otros, los contrarios pasivos, esos no dicen nada. Pero no les importa lo que Dios dice. Sino que ahí van por su vida siguiendo sus propias opiniones y conceptos humanos. Pero la palabra de Dios no les importa. En otras palabras, digámoslo así, los dos desprecian las palabras. Uno hace público su desprecio y el otro no le da absolutamente nada de importancia, tanto que ni siquiera se toma el trabajo de decir, mire, yo me opongo a eso, ¿no? Simplemente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vaya, el que lo grita, ya nosotros sabemos. Pero hay un montón de gente que no lo grita, ¿no? Sino que no le importa. Y nosotros podríamos caer en ese extremo. No creo que vamos a caer en el otro. Y digo que no creo, aunque hermanos he visto casos en la iglesia en donde se ha llegado a ese extremo. Una vez me contó una muchacha que estaba en la universidad de la iglesia que tenía de compañero a uno que había sido de la iglesia y se había salido. Y dice que cuando en la universidad la encontraba le decían, pero ¿y usted qué está haciendo allí? Hombre, no, disfrute la vida, mire. Increíble, hermanos. Disfrute la vida, usted está joven, no la desperdicie. Un hermano que había estado en la iglesia y le había salido diciendo esto. Increíble, ¿no? Y por eso digo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque incluso a veces hasta podríamos quedarnos acá dentro de la iglesia, no salirnos y no importarnos lo que Dios dice. No podría pasar. Entonces, cuidado. La característica fundamental del corazón endurecido es su oposición a Dios o su desprecio a su autoridad, a su palabra. En cualquier caso, es destructivo. Es destructivo. Hermanos, es interesante, ¿por qué? Mire, hay tanta gente diciendo cosas como esta. Dicen, mire, el pecado es imposible de vencer. Ahora le pregunto, ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Ah? Claro que no. Pero dentro de la iglesia, esa idea pareciera que un montón de gente lo anda llevando en su cabeza. ¿Verdad? Y eso entonces mantiene a la gente ¿cómo? Siguiendo sus propias opiniones. Porque eso es qué? Esa es opinión de alguien que metió eso ahí. Y como aprendíamos ahora en la escuela sabática, ¿qué?
rapaces se infiltrarán en medio de ustedes y arrastrarán, dice, tras de sí al rebaño. Miren, es increíble. ¿Por qué? Es increíble que ese pensamiento todavía esté anidado ahí en la mente de muchos en la iglesia. ¿Por qué razón? Es que mire, si el pecado es imposible de vencer, entonces la misión de Cristo en esta tierra y todo el plan de salvación es un fracaso. Eso es lo que dice alguien cuando afirma que el pecado es invencible. Eso es lo que dice. ¿Y hermanos? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuántos saben quién es el anticristo? Levanten la mano. Hermanos, por favor, levanten la mano los que saben quién es el anticristo. ¿Ah? Tan tímido. Fíjense que el anticristo dijo esto en una de esas homilías que da. Dijo que Jesucristo era un fracasado. Dijo que toda su misión había sido un fracaso, porque terminó colgado en una cruz. Hermano, eso se opone a lo que la Biblia dice, ¿sí o no? El hecho de que Jesús llegara a la cruz no es un fracaso, es la victoria. Es la victoria. Pero cuando alguien dice que el pecado es invencible, lo que está diciendo que está diciendo que el plan es un fracaso. Y hermanos, ¿cuál es el resultado de la necedad, de la obstinación, de la mente orgullosa, terca? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Ah? Veamos. El prototipo del que tiene corazón duro es Faraón. En el tiempo de Moisés, ese es el emblema, ¿no? El ícono del corazón de piedra, del corazón endurecido, ese es. Ahora, miremos un poco las consecuencias de mantenerse en ese estado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Ah? Y perdió a su hijo. Pues interesante. ¿Por qué? Hermano, a veces nosotros no dimensionamos los efectos de las plagas. Fíjense que las plagas en Egipto, que fueron 10, destrozaron la economía. El ganado se murió. Los cultivos fueron aplastados por el granizo. Hubo una pandemia. Y por último, ¿qué? Murieron los más cristianos de cada uno. Exactamente, murieron los príncipes, por decirlo de alguna manera, ¿no? De las familias, ¿no? Mueren los príncipes. Pero no termina ahí. En su necedad, después que ya los ha dejado ir, sale a perseguirlos. Y en la persecución, ¿qué pasa? Pierde el ejército y pierde su vida. Hermano, esas son las consecuencias de la necedad, de la dureza del corazón, de la mente orgullosa. Esas son las consecuencias. Y eso no está atado al tiempo. Así eran las consecuencias de hermanas entonces y así también hoy. Así también hoy.
¿verdad? Entonces es importante. El anhelo divino es que haya un cambio de actitud en nuestra vida. Que hay un cambio. Y por eso es que en Deuteronomio, el capítulo 5 y en el verso 29, que fue nuestra lectura bíblica, dice: quien diera, en la versión que leyó el hermano, dice: ojalá, es el anhelo de Dios, que tuviesen tal corazón, dice, que me temiesen. ¿Le quiere decir eso? ¿Ah? Que me respetaran. Y dice: y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Dice: para que a ellos y a sus hijos les fuese, ¿cómo? Les fuese bien para siempre. Hermanos, eso es el anhelo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Eso puede cumplirse en su vida, en su familia. Ojalá, dice el Señor, que tuvieran un corazón. Y es interesante, porque dice: que me temiese y que guardase todos mis mandamientos todos los días. Hermano, eso es el mensaje de los 3 ángeles. Que el Evangelio eterno dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, ¿verdad? No, ahora es igual, ¿verdad? Y en Números a mí me encanta esto, ¿no? Porque Dios estableció una práctica para que ellos mantuvieran esto presente en su cabeza. Números, el capítulo 15 y el verso 39. Dios les había dicho de que en sus vestiduras ellos debían de poner una franja de color azul en los bordes, ¿verdad? Una franja, un listón. Y dice en Números, el capítulo 15 y el verso 39, dice así: y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. O sea, en su vestidura se van a poner, ahí la franjita es azul, y entonces dice que ellos al mirar eso debían recordarse, dice, de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra, dice. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales, ¿qué dice? Os prostituyáis. Ahora miren, Dios dice: no, hombre, miren, pónganle ahí esa franjita para que ustedes mantengan presentes mis mandamientos, para que recuerden que los deben obedecer todos los días, y para que no caigan en la trampa de dejarse llevar por sus opiniones, por sus pensamientos, por la moda de pensar, por lo que digan los filósofos, los psicólogos y quien sea. No, Señor, no. Mirar en pos de los pensamientos humanos en contra de la voluntad de Dios lleva a qué? Prostituirnos, dice. ¿Está claro? Para que no os prostituyáis. Y ahora miren lo que dice el Deuteronomio, el capítulo 6 y el verso 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo?
Dice, con la mitad de tu corazón. ¿Ah? No, no dice la mitad. Dice de todo tu corazón. Y luego dice de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántas todas hay ahí? Tres. Es para que quede claro que el compromiso con Dios es total. Total. Ahora, pero hermanos, ¿un corazón de piedra puede amar a Dios de esa manera? ¿Ah? No puede. No puede. Aunque quiera. Por eso, aquella noche que se nos relata ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, llegó Nicodemo a hablar con el Señor. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque Nicodemo le dice: vengo para que hablemos porque ha hecho unas cosas que nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Bien? ¿Y a qué cosas se refería? En el capítulo 2, que es el que estaba antes del 3, el Señor Jesucristo había hecho dos cosas. ¿Cuáles eran? Uno, había convertido el agua en jugo de uva. ¿Ah? El jugo de uva para repartir ahí en la boda. Y es interesante, ¿no? Porque eran las tinajas y las tinajas eran grandes. Había hecho eso. Pero además de eso, ¿qué otra cosa había hecho? Había expulsado a los vendedores del templo. Y les había dicho: no hagan de la casa de mi padre, ¿qué? Cueva de ladrones, casa de mercado. No hagan eso. Esas son las señales. Entonces eso había impactado a Nicodemo. Y entonces él dijo: voy a hablar con él. Y se fue a hablar con él. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué razón? Porque yo les pregunto: ¿Nicodemo conocía la palabra de Dios? ¿Ah? ¿La conocía o no la conocía? Sí. Claro que la conocía. Si es que, mire, y no el mismo Señor le dice: pero tú no eres maestro de Israel. Nadie puede ser maestro de Israel sino con lo de la palabra, ¿no? La conocía. Y Jesús sabía que él la conocía. Entonces el problema de Nicodemo no era falta de conocimiento. El problema de él no era ignorancia. El problema de él era otro. ¿Cuál? El endurecimiento del corazón. Corazón. Su corazón no estaba en sintonía con el corazón de Dios. Ese es el problema. Y por eso el Señor Jesucristo le dice: mira, aquí podemos hablar de teología lo que querrás, pero de nada te sirve, porque eso no es tu problema. Tu problema, le dijo, es tu corazón. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces, claro, Nicodemo trató de evadir eso y hacerse el que no entendía. Él entendía, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Y hermanos, es interesante, porque fíjense que nacer de nuevo no significa ponerle un parche a nuestra vida. Eso no es nacer de nuevo. Yo recuerdo una vez una hermana bien intencionada, ¿verdad? Porque, claro, tratando de hacer la obra misionera, le dice a alguien: mire, le dice, a usted ya poquito le falta, solo dejar de fumar, le digo. Así que, eso es
Ese es un parche. Y el Señor Jesús dijo, esto no es asunto de parches. Porque el parche de tela nueva puesto, dijo, en el vestido viejo, que es la vida que este tenía, ¿qué iba a hacer? Imposible. No, se iba a romper más, correcto. Pero no es un parche. Es todo nuevo. Todo nuevo. Entonces el nuevo nacimiento, hermanos, no es el asunto de que, ay, bueno, me conservo todavía algunas cosas y solo algo otras acepto. No es así, ¿verdad? No es así. Y claro, y el salmista lo entendió muy bien, muy bien. Uno de los salmos más hermosos que encontramos nosotros es el Salmo 51. Que le llaman un salmo penitencial, porque es un salmo de arrepentimiento. Y entonces, David, después de sentir la vergüenza, después de sentir el dolor por lo que había hecho, entiende que necesita cambiar su corazón. Y entonces David dice en el Salmo 51 y en el verso 10, oigan lo que dice. Dice, crea en mí, oh Dios. Ahora note que David no le dice, reviéndame el corazón. No le dice eso. Le dice, crea en mí, oh Dios. Y hermanos, solo Dios tiene la capacidad de crear. Usted no puede conseguir un corazón nuevo en ningún otro lado aparte de Dios. Solo Dios se lo puede dar. Y por eso le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo Dios puede hacer eso. ¿Ah? Es un milagro. Esto es lo que Nicodemo necesitaba. Esto es lo que todos nosotros necesitamos. Un corazón nuevo, un espíritu recto. Y ahora cualquiera podría pensar, ¿no? Y con legitimidad. Pero ¿y cómo consigo eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, pero ¿cómo se hace? Bueno, no lo puede entrar en el vientre de su madre y haciendo grande. Y hermanos, en Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 18, tenemos ahí una llavecita para esto, ¿no? Dice Santiago, en el capítulo 1 y el verso 18, dice así, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, mire, usted no puede nacer de nuevo separado de la palabra de Dios. No puede. Mire cómo es esto de fascinante, de hermoso, ¿no? Ahí en Génesis encontramos nosotros en el primer capítulo que Dios comienza a crear. Dios comienza a crear. ¿Y cómo hace Dios la creación? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué hizo Dios para hacer los árboles? ¿Qué? ¡Habló! ¡Habló! Dios no necesita más. Es decir, la creación existe por la palabra de Dios. Y eso es lo que dice aquí Santiago.
Santiago dice que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios le va a hacer a usted nacer de nuevo. El Espíritu Santo, cuando usted se unía, cuando usted toma la decisión de renunciar a sus ideas, a sus opiniones, a todo aquello que es meramente humano, que contradice a Dios, en ese momento, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo dirige a la palabra de Dios. Y entonces, la palabra ¿sirve para qué? Para irlo moldeando. Es por medio de la palabra. Recuerde que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces es por medio de esa palabra que cuando ya usted se rindió, Dios comienza a moldear su corazón. Y claro, fíjese que en Ezequiel, el capítulo 11, y en los versos 19 al 21, nosotros encontramos esta cosa, ¿no? Que dice, Dios hablando, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y mira lo que dice, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. ¿No interesante? El Señor dice, mire, yo estoy ansioso de hacerle a usted una cirugía. Cambiarle ese corazón de piedra necio, terco que usted tiene, sacárselo e instalarle un corazón de carne, obediente, humilde. Y cuando ya usted tenga ese nuevo corazón, ahora yo seré su Dios y usted será mi pueblo. ¿Ah? Y a los que no quieren esto, dice, ahí los voy a dejar que cosechen sus consecuencias. Eso es lo que quiere decir la última parte del verso, ¿verdad? Pero nosotros lo dijo ahí. Bien interesante, hermano, porque mire, cuando Dios repite en la Biblia las cosas, es porque es importante, ¿no? De nuevo se lo volvió a decir en Ezequiel, el capítulo 36, versos 26 al 28. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y también lo dijo en Jeremías 24:7, dice, y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Van 3. Y en Jeremías, el capítulo 31 y el verso 33 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, hermanos, alguien con corazón de piedra ¿es pueblo de Dios? No. ¿Su Dios es el Dios verdadero? No. Si alguien tiene corazón de piedra, él es su propio Dios, engañado por Satanás, por supuesto, ¿no? Él es. Y entonces entendamos, nadie es pueblo de Dios mientras no tenga corazón de carne en el cual están escritos los mandamientos del Señor. Nadie. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y algunos dicen, no, pero eso no es políticamente correcto, a mí no me importa. ¿Verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Dice, yo les cambio el corazón de piedra por uno de carne. Y entonces ustedes van a tener escrito en ese corazón de carne nuevo que les estoy dando los mandamientos. Van a ser obedientes, ya no van a ser tercos, necios, rebeldes. Ahora dice, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Eso es lo que está escrito. Y hermanos, en Hebreos, el capítulo 8, del verso 10, de nuevo, el Señor dice así: por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, hermanos, es interesante, ¿por qué razón? Mire, usted puede escribir algo en una piedra. Solo con usted, sin usar ningún aparato de nada, ¿no? Solo así, ¿puede? No puede. No puede. Bueno. Y si lo escribe va a ser algo que a la primera tormenta se borraría. Bueno, Ahora, ¿Dios puede escribir algo en una piedra, sí o no? ¿Ah? Totalmente. Eso es lo que hizo en el Sinaí. En el Sinaí lo que Moisés tenía era dos piedras, dos tablas de piedras lisas. Y Dios, sin ninguna herramienta, nada, con su propia mano, ¿qué? Escribió ahí los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y si Dios es capaz de escribir los mandamientos en las tablas de piedra, también puede escribirlos en los corazones de piedra. Y cuando Dios termine de escribir esos mandamientos ahí, ese corazón ya no va a ser de piedra. ¿Qué va a ser? Va a ser corazón nuevo, corazón de carne. Un milagro que solo Dios puede hacer. Amén. Obediente, humilde. Y se cumplirá la promesa que le hizo allá en Deuteronomio 5:29. Ojalá, dice el Señor, que tengan un corazón que guarde todos los días, todos los mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Hermanos, entonces Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Mire, esta mañana la invitación es esa, que nosotros debemos asegurarnos que nuestro corazoncito no es de piedra.
sino que es el corazón en donde Dios ha instalado el software de la santidad. Esos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Vamos a estar de pie y vamos a cantar el himno número 241. Cantamos entonces. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Hermanos, el camino de regreso al Señor es el reconocimiento del pecado, la confesión, el arrepentimiento y luego la entrega. Y el Señor entonces está dispuesto a hacer los milagros necesarios para convertirnos. Vamos a estar de rodillas, hermanos. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en el cielo, damos gracias por tu palabra. Gracias
Porque en tu gran amor tú nos diste esta palabra bendita para mostrarnos las verdades que son eternas, que no cambian a través del tiempo, que no pasan de moda. Y que tú quisiste darnos, ¿para qué? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Y no solo para ahora, sino que también para siempre. Por favor, en esta hora suplicamos que el milagro de convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne, donde tu Espíritu Santo escriba tus santos mandamientos, sea una realidad en la vida de todos los que estamos acá. Y de esa manera podemos vivir para tu gloria. Podemos vivir también para el bienestar de las personas que nos rodean, para bendecirlos, Amén. para cuidarlos. Amén. Podemos vivir, Señor, para crecer espiritualmente y estar listos para el día glorioso cuando Jesucristo venga por segunda vez. Gracias. Porque Jesús en la cruz obtuvo la victoria definitiva sobre el pecado. Y cuando creemos en Él y confiamos en Él, en su poder y en su gracia, esa victoria también es la nuestra. Gracias, Señor amado. En el nombre preciosísimo de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén.